Estamos estudiando el libro de Josué. Y Josué es un libro que está recopilando todo lo que pasa con el pueblo de Dios cuando entra por fin a esa tierra prometida. ¿Qué es lo que había pasado con ese pueblo? Habían terminado su trayectoria, ¿no es cierto? Habían sido liberados de la esclavitud, ya habían transitado por el desierto y dentro de eso también ellos experimentaron distintas situaciones donde a veces tenían fe, a veces fracasaban, ¿no es cierto? Habían tiempos de renovación espiritual, habían tiempos de encuentro con Dios, desánimo cuando todo iba bien porque había maná del cielo, ¿no es cierto? Y de repente no faltaba el agüita, en fin, hasta que por causa, ahora ya entrando en la tierra prometida, por causa de uno solo, todo queda en nada. Eso fue tratado el domingo pasado para aquellos que estuvieron acá presentes, ¿no es cierto? ¿Han pensado ustedes alguna vez que por la actitud de una sola persona todo puede cambiar, el entorno todo se puede echar a perder? ¿Le ha pasado a usted que una vez usted está en un grupo humano y de repente alguien dice algo totalmente desatinado? Y nos miramos y decimos, ¿qué hacemos ahora? Bueno, eso es lo que pasó en ese pueblo. Dios había dicho algo y a alguien se le ocurrió, a mí nadie me ve, así que yo me voy a apropiar de algunas cositas. Bueno, hoy día nos toca avanzar otro capítulo más y fíjense que quisiera hacer mención lo que aparece antes del capítulo que me fue asignado a mí, porque ustedes saben que antes yo me asignaba los capítulos, ahora ya no, ya pasamos a otra etapa. Tengo jefe sobre mí, así que tiene que predicar sobre eso. Pero en el capítulo 8 de Josué, me asignaron en el capítulo 9, voy a empezar con el 8. En el capítulo 8 de Josué, aquí tenemos el pueblo que por fin dicen, vamos a renovar el pacto, vamos a hacer uno con el Señor. Se reúnen todos, ¿no es cierto?, los ancianos, los jefes de toda la asamblea, mujeres, niños, incluso extranjeros habían ahí también. Ya existían los extranjeros en medio de esa asamblea. Esto es como un domingo, ¿no es cierto?, como cuando el pueblo se reúne, se convoca y hace una nueva o renueva su fe en Dios y dice, en realidad habíamos metido la pata en Josué capítulo 6, en Josué capítulo 7, pero ahora vamos a renovar nuestro pacto. Ahora vamos a ser uno solo con el Señor. Así que renuevan el pacto, ¿no es cierto? Y esto, en fin, dicen, ahora vamos a seguir adelante. Pero fíjense lo que le pasa a usted y lo que le pasa a mí. Que después del domingo viene el lunes. Y a ellos también les llegó el lunes. ¿Y qué pasó? Ahí es donde justamente está Josué capítulo 9. Pero fíjense que antes de ir a Josué capítulo 9, hay algo que en todo ese libro de Josué va repitiéndose y nos está haciendo una tremenda enseñanza a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos permite también tener una vida en cierta medida con una fe, casi digo audaz, una fe un poco más audaz de lo que tenemos ahora. Pero una fe que realmente se exprese también en el diario vivir. Y habían tres factores ahí que son claves para el éxito. Y uno de ellos es la confianza en las promesas de Dios. Lo segundo, la obediencia a la palabra de Dios. Y lo tercero, el poder mismo de la presencia de Dios. Y eso es lo que va repitiendo a lo largo del libro de Josué. Bueno, pero ahora, como yo les decía, en el capítulo 8, ellos habían hecho un compromiso. Ellos se habían comprometido con el Señor. Se reunieron todos y dijeron, Señor, contigo ahora seguimos adelante.
Y uno podría pensar, ahora el Señor pondrá su vientecito de cola, ¿no es cierto? Y las cosas van a ser fáciles. Y ahí es donde llegamos al capítulo 9 de Josué. Ellos, ¿qué es lo que pasa en ese capítulo? Y ahí mis superiores me dijeron, cuando yo leí el capítulo 9, dije, pero ¿qué quieren que enseñe ahí? Entonces, bueno, ellos dijeron, enseña de lo siguiente. Y aquí es donde yo tengo mi segundo Espíritu Santo. Pero después vamos a ver que llego a otra conclusión. Entonces, bueno, en el Josué capítulo 9, ¿qué es lo que pasó ahí? Ahí venía un pueblo llamado, un pueblo de Gabaón. Habían distintos reyes en la tierra, en esa tierra que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Habían distintos reyes y esos reyes hacen una alianza para irse en contra de. Pero habían otros que engañaron al pueblo de Dios. Llegaron representantes de un tal pueblo de Gabaón y engañaron a los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos rápidamente hicieron un compromiso con ellos. Y 3 días después, Josué dice, ¿en qué nos hemos metido? ¿Le parece conocido eso a usted? Qué rápido soy para firmar algo y no leer la letra chica. Qué rápido es uno para decir, uy, esta persona es pero hermosísima. Y la empieza a recomendar y después dice, ¿en la que me metí? Estos son compromisos express, en negocio, en amistades, en fin, en publicidad que se nos vende. Y nosotros, a usted lo han llamado a su teléfono celular y usted ve un número desconocido, pero porque es copuchento responde y dice, aló, y ya le están ofreciendo una cosita. Y porque quizás es algo muy atrayente a usted y quizás engancha también. Y quizás otros también trabajan en esto. Uno nunca sabe quién está en la congregación, ¿no es cierto? Pero en fin, somos amigos todos. Pero esto aquí, en todo caso, qué rápido somos para hacer compromisos. Bueno, eso es, hasta ahí llegaron la inspiración de lo que mis colegas me trataron de entusiasmar a mí. Pero ¿saben qué? Yo quiero confesar hoy día que no les voy a hacer caso a mis colegas. Porque en el capítulo 9 quiero rescatar otro asunto. Quiero dar otro enfoque y, no sé, confío en el Espíritu Santo. Confío en el Señor que esté en lo correcto y si no, bueno, el Espíritu Santo a ver, sabrá trabajar en ustedes para retener lo bueno y rechazar lo malo. Así que la palabra del Señor va y ustedes sabrán qué es lo que hacen. En medio de estos tiempos de conquista, entiendan bien, en este capítulo 9 está después del capítulo 8 que termina con este compromiso de toda la congregación. Nosotros vamos a servir al Señor. Pero llega, como dije anteriormente, el día lunes, la realidad. El ideal de un culto donde estamos elevando al Señor y qué bien nos hace eso. Qué bien nos hace celebrar al Dios de la vida. Y después salimos a la realidad donde de repente nos parece que como que nos confundimos. Y mire lo que dice aquí en Josué capítulo 9. Ya en el versículo 2 dice, estos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra aquellos que habían hecho recién nomás un pacto con el Señor, con aquellos que recién estaban viendo la gloria del Señor. Y después en el versículo 3 dice, los de Gabaón, eso no hicieron un pacto, estos se infiltraron y engañaron. Entonces uno dice, oiga, ¿en qué está esto aquí?
este pueblo que había dejado recién el Jordán, que recién había conquistado Jericó, que recién había vivido esta derrota de Ai por culpa de uno solo, pero finalmente renuevan nuevamente el pacto y vuelven a reencauzarse en los caminos del Señor. Ahora miren lo que pasa aquí. ¿Dios está con nosotros o no está con nosotros? ¿Cómo que está esta cosa de que de repente ahora hay una alianza de aquellos que estaban siempre peleados, pero ahora se unen contra nosotros? Señor, ¿te habrás equivocado? Señor, ¿dónde quedas? ¿Dónde quedas? Y ahí es donde de repente surge el desconcierto, surgen las sorpresas, ¿no es cierto? Y esto, desde luego, que nos abruma. Queridos amigos, ¿cómo vamos a aterrizar esto de Josué para nuestra vida, para el día de hoy, para lo que usted y yo estamos viviendo? No crea que uno está excluido de esto y quizás muchas veces un mensaje así uno se lo predica primero a uno y después piensa que lo que vivió uno también puede ser útil para los otros. Miren, tenemos enemigos externos, visibles, fácilmente identificables. Otros están más camuflados, son estos que vienen de Gabaón, que recurren, ¿no es cierto?, al engaño. ¿Le ha pasado? ¿Hay alguna manera de evitarlos? Uno dice, ahora nunca más me van a engañar. Pero sin embargo, de nuevo uno tropieza con la misma piedrecita. Por favor, que eres porfiado, Eduardo. Y ahí estamos. Y recuerden, esto sucedió después que ellos renovaran un pacto. Y avanzo unas páginas en la Biblia, desde Josué al Nuevo Testamento, y llego al Evangelio. ¿Y qué es lo que leo en el Evangelio? Jesús también dijo a sus discípulos que se iban a enfrentar con el rechazo, que se iban a enfrentar con la oposición, con la persecución. ¿Jesús enseñando esto? Sí, ese Jesús del cual recién estuvimos cantando de que tú siempre estás conmigo, pero Jesús también los aterriza a una realidad. ¿Qué más les dijo Jesús? Jesús los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persiguen y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en contra porque son, ¿qué cosa? Mis seguidores. O sea, a los discípulos, aquellos que viven en comunidad, que quieren hacer lo mejor, aquellos que fueron enseñados a poner la otra mejilla, aquellos que fueron llamados a bendecir, aquellos que fueron llamados a traer luz en medio de la oscuridad. Sí, a esos seguidores les va a pasar eso. ¿Qué más dijo? Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y muchas veces nos quedamos con esta segunda partecita, ¿no es cierto? Pero fíjense que está esta otra aquí también. En el mundo tendrán muchas pruebas, o si usted se sabe esa otra versión, tendrán muchas aflicciones. Sí, eso sí que es una realidad. ¿Y por qué esto es una realidad? ¿Qué es lo que nos está pasando en el día de hoy? Porque yo creo que hay valores del reino de Dios, de la enseñanza de Jesús, que estaban totalmente contraponiéndose a los valores de la cultura. Y eso es exactamente lo que pasa hoy día también. Entonces, permítanme que de este Josué 9, veo también en el mundo actual como que una alianza de distintos reyes para ir en contra en contra del pueblo de Dios, en contra de aquellos que desean hacer el bien. ¿Y qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy? Analicemos un poco en el Chile de hoy.
¿Qué está pasando en nuestro medio? Y no me refiero tanto a la situación económica, no me refiero tanto al nivel de cesantía, sino que ahora pensemos un poco qué está pasando con algo que algunos denominan algo así como una agenda valórica. ¿Qué está pasando en nuestro medio? ¿Cuáles han sido los grandes temas de discusión cada vez que hay elecciones? Yo vengo de aquellos tiempos cuando habían cada 6 años elecciones. ¡Qué alivio, por favor! Ahora nos dijeron, no, cada 4 años. Bueno, ya, cada 4 años. Y cada 4 años volvemos de nuevo a las mismas preguntas, ¿no es cierto? Y ya no es la seguridad, ya no es la salud, no. Ahora le agregan otras cosas. Ahora están los temas valóricos. ¿Y cuáles son esos temas valóricos que están apareciendo? Matrimonio homosexual, adopción de niños por parejas homosexuales, leyes de discriminación por razones de género. En fin, vemos como que la institución de la familia como que se está minando y se están dedicando recursos a todo menos para rescatar estos valores que son tan propios que nosotros vemos en la palabra de Dios, como la familia. Parece que aquí hubiera como que un acuerdo global, hubiera algo así como un asunto de un dominio universal. Y no es solamente de Chile. Si uno mira para el lado, mira en los distintos países, mira hacia otros continentes y se da cuenta, ¡bah! ¡Qué raro! Aquí como que hay temas que están en común. Y se quiere instalar esto aquí, algo así como la posverdad, ¿no es cierto? Y se nos dice que eso es progresismo. Y cuando hay una sola cosa, se está contra esos valores cristianos. Miren, esto por un lado. Y aquí en Chile todavía, de lo que voy a nombrar ahora, porque, como les digo, esto de Josué capítulo 9, versículo 2 me llamó mucho la atención. Hay una alianza de distintos reyes para detener este avance del reino de Dios. Y hoy día vemos algo similar. ¿Qué más está sucediendo? Vamos a ir para afuera. En el sentido para afuera, mirando más allá de nuestras fronteras. ¿Sabían ustedes de que en este momento, 2019, las estadísticas hablan de que hay 245 millones de cristianos que viven en situaciones de riesgo por su fe? Regístralo bien, 245 millones. O sea, ¿cuántas veces Chile sería eso? Se lo dejo a los matemáticos. O si quieres sacar el celular para jugar un rato, calcúlalo. Pero eso significa de que 1 de cada 12 personas que confiesan a Jesucristo como su Señor están viviendo en este mismo momento una tremenda persecución por razones de su fe. Eso es lo que está sucediendo hoy día. ¿Se acuerdan ustedes que en el 2015 en Kenia asesinaron a más de 100 estudiantes por razones de su fe? Pero eso pasó. Y ahí es donde uno empieza a pensar, ¿qué es esto lo que está pasando? Llegó a mis manos un artículo que habla de una cristofobia. Usted sabe qué es lo que es fobia, ¿no es cierto? Una fobia, un rechazo hacia todo lo que es Cristo. Y leo aquí en parte. Los cristianos han sido acosados en más países que cualquier
otro grupo religioso. Y lo han sufrido en los países de mayoría musulmana, de África del Norte y de Oriente Medio. ¿Sabía que usted que solo este año, solo el año anterior, 2018, 30 millones de cristianos se han agregado a la lista de los que ya estaban sufriendo persecución? 30 millones. Parece que los reyes se asociaron, ¿ah? Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanta saña particular contra los fieles de Cristo? ¿Por qué esto? Hagamos una alianza mejor con ellos. Y no nos vayamos tan en contra. Pero nos olvidamos de que somos la sal de la tierra. Estamos llamados a ser sal para conservar y para extender el reino de Dios. Y si la sal deja de ser salada, si la sal ya no hace su obra, ¿qué pasa? Hay que pisotearla y echarla para afuera. Pero ¿por qué esta saña particular contra los fieles de Cristo? Y mire lo que dice el artículo. Según explica la afirmación de que Cristo es el Señor, no son palabras vacías. Si Jesús era el Señor, implicaba que el César no lo era. Y ello trajo persecución desde el principio. La fe cristiana presenta, en tal sentido, un desafío radical a cualquier poder que se declare como absoluto, y hay muchos de estos en el mundo actual. ¿No es así acaso? ¿Cuántos gobiernos se levantan como absolutos? Y otros dicen, no somos tan absolutos, pero permiten que aflore por ahí un alcalde o qué sé yo, pero sin embargo el poder lo siguen manejando. Y los cristianos decimos, no hay un poder absoluto. Jesucristo es el Señor. Y eso ya les pasaba a los primeros cristianos. Por lo tanto, claro, en ese sentido, los cristianos son subversivos. Ese carácter retador a la tiranía se encuentra precisamente en la base de la democracia de Occidente, como herencia cristiana. Y los gobiernos democráticos avanzados deben continuar apoyando ese principio, donde quiera que se encuentre bajo amenaza. ¿Se acuerdan ustedes que en Nigeria, en el norte de África, secuestraron a un montón de niñas hace como 2 o 3 años atrás? Y llegaron un grupo de Boko Haram, musulmán, y se la llevó. Hay una niña, y su nombre es Lea Sharibu, que en este momento tiene 15 años. Y ella no la han liberado porque sigue confesando de que Jesucristo es el Señor. Pero ella está marcada para ser una esclava de por vida de un grupo de fanáticos. Y esa mujer, desde luego, llega a ser un ejemplo a todos los cristianos que están sufriendo, no solamente en Nigeria. Su caso es el de miles de personas asesinadas por la fe cristiana. Y esa es la realidad. Y ahí nuevamente pienso en palabras de Jesús, en la enseñanza de Jesús, que dice que en esas circunstancias, claro, la fe de muchos se va a enfriar y la pondrán en duda. Pienso en otra palabra de Jesús: no se sorprendan de las pruebas, manténganse firmes y estén alertas contra ese gran enemigo. Y ahí vuelvo, y perdonen que lo esté llevando de Josué a los evangelios, y ahora de nuevo a Josué. ¿Y qué es lo que me enseña Josué? Confianza en la promesa de Dios,
obediencia a la palabra de Dios y el poder de la presencia de Dios en medio de estas circunstancias. Y esto que no sea un ejercicio meramente intelectual o espiritual, es una postura que requiere acción, es una forma de encarar la vida, no poner en duda a Dios. Es algo así como que tener convicciones rígidas, convicciones absolutas. Solo así podremos enfrentar los diferentes embates, la alianza destructiva que el enemigo está haciendo, ya sea por infiltración o por amenazas visibles. Claro, la historia de Israel al sacarlo de Egipto, ¿no es cierto?, donde fluye leche y miel, en el peregrinaje en el desierto flaquearon, ¿no es cierto?, pusieron en duda lo que Dios había prometido, ¿no es cierto? La gran mayoría incluso transitó por esa vida en forma derrotista, amargada, convencidos de que habían sido estafados por la fe, convencidos de que Dios quedó ajeno, lejos de ellos. Y yo me he preguntado, ¿y yo dónde habría estado ahí? ¿Y usted dónde habría estado ahí? Y si vamos nuevamente a este texto del capítulo 9, cuando estoy haciendo un compromiso con el Señor y el próximo día ya me doy cuenta de que en ese compromiso con el Señor y estoy en la voluntad del Señor de ir conquistando y ir extendiendo el reino de Dios, de repente el próximo día me doy cuenta, aquí hay reyes, aquí hay potestades, aquí hay fuerzas invisibles y visibles que están yendo en contra mía y como que me están amenazando. Y yo me pregunto, ¿y yo hubiera sido uno de los que se suman a la crítica, que se suman al desánimo, que se suman de que se sienten engañados por Dios porque las cosas no están caminando como yo me lo había imaginado? ¿Dónde habría estado yo? Claro, un domingo en la mañana digo, no, yo soy Josué, yo soy Caleb. ¿Y después qué? Porque ustedes saben que toda una generación desapareció y solamente 2 personas de las que pudieron vivir este tiempo de salir de Egipto, vivir toda la vida en el desierto, poder entrar en la tierra prometida y seguir guiando al pueblo de Dios, fueron solamente 2 personas, Josué y Caleb. Ellos. La expectativa los gobernaba. La esperanza le dio cuerpo a esa valentía y la fortaleza necesaria para llevar incluso las pruebas que iban teniendo en el camino. Y Dios los premió. Y miren, nuevamente me traslado al tiempo de los evangelios y al tiempo donde fue escrita el Nuevo Testamento que hoy día nosotros tanto disfrutamos. Esa palabra del Señor fue escrita en tiempos de persecuciones terribles, inimaginables. Pero sin embargo ahí se forjó el carácter del cristiano que hasta el día de hoy nos impacta a nosotros. Y es palabra de que uno sencillamente está enfrentándola y está viendo. Y uno se pregunta, ¿y eso es lo que acaso no enseñó el Señor? De ser fiel a pesar de... Qué importante es esto de tener convicciones absolutas. Qué importante es eso de tener una fe sólida. Queridos hermanos, ¿por qué estoy compartiendo esto? Porque me llamó mucho la atención en una charla que tuvimos con un grupito a través de internet el último día. Quien enseñaba eso
Y enseñaba justamente por estos antivalores que nos están metiendo en nuestras culturas. Nos decía, tal vez tenemos que preparar a la iglesia para otros días. Nosotros aquí estamos tan acostumbrados. Si ahora hasta nos pusieron un metro, si hasta ahora hasta nos pusieron una escalera eléctrica para que nosotros nos pongamos encima y aparece encuentro con Cristo. ¡Ah! Llegué a la iglesia. ¡Qué lindo! Gracias, Señor. ¿Ves, Señor? Yo sabía que tú estás con nosotros. Qué lindo es poder congregarnos acá. Qué lindo es poder alabar junto al Señor, proclamar con fe todas estas verdades. Pero hermanos, ojo, ¿estamos atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Que acaso no es hora de que nosotros empecemos a interceder también seriamente por nuestras autoridades? Por aquellos que han sido elegidos ahí en el Parlamento, que están haciendo, por favor, uno dice, y no quiero seguir diciendo cosas ahí porque me voy a entusiasmar demasiado, pero uno dice, ¿qué está pasando? ¿No nos están minando algunas verdades absolutas que nosotros teníamos? Y hoy día, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo, en la última elección, voté por el mal menor. Hoy día digo, al final fue lo mismo, la misma cuestión nomás. Bueno, pero esto de estar preparados para aquellas cosas que sí pueden venir. Y hermanos, ¿usted vendría al culto si por ahí usted lo pasarían a una listita negra y dicen, tú eres uno de esos? ¿Qué va a pasar con mi fe? ¿Qué va a pasar con su fe? Los quiero llevar a la historia de nuestra iglesia, las raíces de nuestra iglesia. Para los que no saben, antes nosotros nos congregábamos no lejos de acá, en un callejón sin salida, en una iglesita bien pequeña, que nos reuníamos 60, 80 personas, todos nos conocíamos, todos los cumpleaños, todos los santos, todos, que a uno le dolía el dedo gordo, el otro tenía dolor de cabeza, todo se sabía, y eso sin WhatsApp. No habían celulares, apenas habían teléfono en toda la casa. Pero nos amamos, estábamos felices, ¿no es cierto? Y uno de repente dice con medio de nostalgia, pero digo, no, porque en esos años 80, si bien nosotros éramos un pequeño pueblo muy feliz, ¿no es cierto? Pero de repente se empezaron a saber cosas que pasaban afuera y nosotros sencillamente no sabíamos. Pero en ese grupo pequeño, ¿cuánto nos amamos? Y cada vez que nos animamos en fe, ¿no es cierto? Sabíamos que habían los mismos problemas que habían hoy día. En esa época teníamos una altísima tasa de cesantía y eso también se notaba en ese pequeño grupo. Pero en fin, nos animamos y las canciones que se cantaban siempre eran las mismas, en las mismas posturas, ¿no es cierto? E incluso en el grupo el domingo ahí, cuando nos juntábamos, alguien proponía la canción y se cantaba esa canción. Así en la congregación era libre, no había necesidad de ensayo, porque todas las canciones se cantaban de la misma manera. Entonces, muy sencillo, pero cómo se cantaban salmos. Pero nunca faltaba una canción. La 380. Y los de Cervantes, si hay alguien aquí todavía, si aquí por ahí los veo, los más viejitos, los más canosos, los más pelados, la canción 380 nunca faltaba. Y cómo nos animaba esa canción. Y esa canción como que salvaba todos los cultos. Si algo iba mal, no importa.
la 380. Ay, con eso nos íbamos felices. ¿Y quieren conocer cuál era la famosa 380? ¡Ja! Cantamos, creo aunque todo se oculte a mi fe. Creo aunque todo me grite que no. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo aunque todo parezca morir. ¿Cambió? Sí. Creo aunque ya no quisiera vivir, porque he fundado mi vida en palabra sincera, en palabra de amigo, en palabra de Dios. Creo aunque todo subleve mi ser. Creo aunque sienta muy solo el dolor, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo aunque vea a los hombres odiar, creo aunque vea a los niños llorar, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras con su amor y su luz. Y al final terminamos con esto: creo, oh bendito Señor. Y un aplauso sonoro ahí. Y así nos íbamos felices a la casa. Pero esta canción expresaba algo. En medio de circunstancias que nosotros no entendíamos. En medio de circunstancias que también estaban bastante inseguras. Qué fantástico era reunirse y proclamar con fe esto. Y por eso, si usted quiere agregarse a ese grupo que cantaba esa canción, agregarle otras estrofas, yo lo invito a que escriba otra estrofita. Creo aunque qué cosa le pasa a usted. O creo a pesar de. ¿Qué es lo que le está pasando? O creo pase lo que pase. Esta canción no ha terminado. Y esta canción yo le invito a que usted en fe siga expresando esa postura necesaria para el día de hoy. Una forma de encarar la vida. Una forma de no poner en duda a Dios. Dios es soberano. Y aunque pase distintas cosas, pude dar gracias al Señor hace 2 semanas atrás de mi situación de salud, por la cual estoy tremendamente agradecido. Me encanta la vida, tengo ganas de vivir. Pero después me hice la pregunta, oye, ¿y el Señor no es digno acaso de ser alabado y celebrado, pase lo que pase? A pesar de, ¿el Señor cambia porque a uno le va bien? ¿O cambia cuando a uno le va mal? El Señor es único. El Señor es siempre el mismo. Es el soberano Dios. Así que con esta cancioncita nosotros nos animamos ahí en Cervantes. O bien dicho de otra manera, has cambiado mi lamento en baile. ¡Ah, qué fantástico esto! El Salmo 30 cuando lo dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto, me vestiste de alegría para que yo te cante alabanza y no me quede callado. Tú eres el que cambia esas cosas. Pero hay otras canciones también. Y así vamos viendo, no solamente en Josué, no solamente en los evangelios, no solamente en las cartas del apóstol Pablo, no solamente en Apocalipsis cuando el apóstol Juan anima a los creyentes que estaban perseguidos. Hay un cielo nuevo, una esperanza viva, hay una tierra nueva, hay algo que todavía está por venir y no lo vemos. En todo esto, y ahora nos vamos enriqueciendo con estas cosas que se siguen
agregando a nuestros himnarios o nuestra riqueza de canciones que tenemos. Mire esta otra que dice: aunque mi camino sea oscuro, mientras Él sea mi guía, lo mío es obedecer, lo suyo es proveer, mediante la oración lucharé y Él hará. Con Cristo en el barco, sonrío en la tormenta. Pucha, este hombre la entendió. Pero este hombre estaba viviendo en tiempos de esclavitud en el siglo antepasado. ¿Se dan cuenta cómo podemos fortalecer nuestra fe a pesar de, aunque estos reyes se unan o reúnan sus tropas para pelear contra, aunque otros nos lleven por el camino del engaño? O dicho de otra manera, feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Desde luego que esa canción debe tener sus añitos, porque está hablando de libróme, clavólo, que él habla así todavía, ¿no es cierto? Pero sin embargo, esta persona expresa aquí algo que él ha experimentado. Una es la felicidad de saber que Jesús lo libró de un yugo opresor. ¿Y cuál era ese yugo opresor? ¿Pecado? Bueno, pero había más todavía, un yugo quizás de una culpa, de una condena, de algo que le estaba pasando alrededor, quizás una injusticia, no lo sabemos, o quizás sí lo sabemos. Quitó mi pecado y lo clavó en la cruz. No en la cruz, así hablamos los chilenos. A mí me falta la Z. ¿Quién escribió esto? Pero la conclusión es, al final dice, gloria demos al buen Salvador. Queridos hermanos, esta canción la cantamos muchas veces. Y usted quizás se le olvidó que esta es la tercera estrofa, pero usted, si está aquí en la iglesia hace algún tiempo, la ha cantado varias veces. Pero lo que pasa es que nuestra memoria es frágil. Pero quien escribió esta canción es Horacio Spafford. Este Horacio Spafford era un norteamericano abogado que vivía en Chicago. Era una persona de muchos bienes y de un día a otro se le quema todas sus pertenencias y él queda sin nada, solamente él, su profesión, su familia, él con su familia y su profesión. Tenía 4 hijas. Y bueno, ahí trata de volver a levantarse. Cuando ya lo había perdido todo, trata de volver a levantarse. Se la arregla poco a poco, hasta que 2 años después de haber perdido todo, lo económico, él embarca a su esposa y sus 4 hijas para que vayan de Estados Unidos a Inglaterra, en barco. Estamos hablando de 1800, algo así. Y va en barco y el barco sufre un naufragio. Fallecen sus 4 hijas. Él no sabe nada de esto. Y cuando la esposa es rescatada en Inglaterra, le manda un telegrama a su marido y le dice: las 4 hijas fallecieron, se ahogaron, pero yo estoy bien. Yo me salvé. Y bueno, Horacio Spafford arregla sus cosas y viaja al encuentro de su señora. Y cuando pasa por el lugar donde el barco naufragó, donde sus 4 hijas se ahogaron,
él comenzó a escribir, a pensar, a decir, Señor, ¿qué significado tiene todo esto? Y yo le invito en esta mañana a que su fe sea fortalecida y que usted pueda componer su canción o alabar al Señor a su manera, de la manera que usted lo sabe hacer, pero a no poner en duda al Señor en las cosas puntuales que estén pasando. Y entiéndame de que esto yo no se lo estoy diciendo aquí desde el púlpito hacia abajo. Ustedes tienen la tarea. Me incluyo dentro de esa tarea. Juntos tenemos que ir animándonos en nuestro camino de la fe. Y por eso la palabra del Señor dice, anímense unos a otros, para que vuestra fe no decaiga. Vengan, congréguense, vengan, asistan a los cultos para animarse. No sean como los otros que ya no vienen y se contentan por WhatsApp, por Facebook o qué sé yo, no sé, por las redes sociales. Qué lindo es poder tocarnos acá y animarnos y a decir que tu fe no decaiga. Hermanos, cuando nosotros deseamos que Dios te bendiga, es porque todos juntos vamos a ir a enfrentar ese lunes. Todos juntos estamos sentados en ese mismo barquito que se llama un barco de la fe en el cual está Jesús. Pero ese barco muchas veces recibe muchos embates. Y no solamente de salud, no solamente por asuntos de trabajo, sino que mucho más allá de ello. Por eso que también hago un llamado hoy día a esta iglesia y a ese congreso de oración que va a haber, que ampliemos un poco nuestro horizonte de la oración. Y no solamente orar, ay, a mí me va mal, ay, al hermano tanto le va mal. Y tener esa listita de solamente ese hermano que yo conozco. ¿Saben qué? Hay 245 millones de personas que hoy día están siendo perseguidas. 1 de cada 12, ¿sabe usted qué es lo que es eso? Entonces, qué importante es esto, de que nuestra fe sea fortalecida y no solamente decir, bueno, eso es un asunto que es de Maya, eso está muy lejos y eso en Chile nunca va a suceder. ¿Quién le dijo? Hermanos queridos, es verdad, el Señor nos mandó como palomas entre los lobos. Ahí estamos. Pero sin embargo con nosotros está el Señor. Y cuando este autor de esta canción entendió eso, escribió, feliz yo me siento al saber que Jesús me libró del yugo opresor, de la condena de mi pecado, de la condena de cosas que no hice en el pasado. Me libró de eso. Él lo clavó en la cruz. Y por eso hoy día doy gloria al Señor. Oremos. Padre, yo te agradezco en esta mañana de que tú, en tu tremenda sabiduría, sabes prepararnos, sabes guiarnos, sabes enseñarnos, Señor. Y Señor, yo deseo de todo corazón que quienes estamos aquí y quienes nos ven a través de las redes puedan, Señor, realmente fortalecer su fe, hacer ese compromiso contigo también hoy día, ahora, y algo que perdure más allá. Y tengamos esas herramientas adecuadas para encarar la vida y jamás ponerte en duda a ti. Señor, pido en el nombre de Jesús para que pongas en cada uno de nosotros estas profundas convicciones
de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que tú nos llevas al Padre. Señor, prepáranos para enfrentar cualquier embate que nos enfrentemos. Cualquier alianzas destructivas que anden por ahí maquinándose. Señor, que peleemos la buena batalla. Señor, que no nos enredemos en tonterías pequeñeces, sino que, Señor, que realmente tú seas lo más apreciado para todos nosotros. Te lo pido esto, Padre, en el nombre de Jesús.